creo que ya lo escribieron por aquí. A ver, percepción, me parece que sí lo escribieron. Sí, percepción. Muy bien, allí hemos anotado los 4 procesos cognitivos básicos. Atención, memoria, lenguaje, percepción. Esos son los procesos cognitivos básicos. Recuerden que estos procesos se empiezan a entrenar desde el nacimiento del bebé. ¿Listo? Desde el nacimiento del bebé. Entonces, esto permite que se vaya procesando la información, que el niño vaya atendiendo a través de las sensaciones, porque también es otro proceso cognitivo primario. Las sensaciones es cómo va percibiendo los estímulos en el entorno. ¿Ya? Entonces, es importante acordarnos de estos procesos cognitivos. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Entonces, hoy vamos a trabajar esta tercera sesión, ya que vamos a ver lo que es el desarrollo infantil y también el adolescente y lo vamos a enmarcar en la escuela, ya en el contexto educativo. Entonces, es importante que vayamos entendiendo cómo se da el desarrollo infantil, ¿ok? Y cómo es que lo vamos a interpretar dentro de la escuela. Entonces, recuerden que el desarrollo es integral. O sea, no solamente nosotros vamos a buscar que el niño desarrolle madurativamente, es decir, físicamente, ¿no? Que crezca bien de peso, perdón, que esté bien de peso, que esté bien de talla, ¿no? Que vaya creciendo bien físicamente, sino también hay que evaluar que el niño, por ejemplo, vaya desarrollando las primeras habilidades, ¿no? Un bebé recién nacido, al primer mes, el levantar la cabeza, el controlar los músculos del cuello, del hombro, luego el que le permita usar los brazos para poder levantarse. Entonces, es todo un proceso. Que el niño a los 5 meses ya vaya intentando sentarse, no puede hacer la sedestación sola, ¿ok? Solo, sino que va intentando, le ponemos objetos, al niño va manteniéndose siempre que esté con objetos sujetándolo, ¿no? A los 6 meses, entre los 6 y 7 meses, el niño consigue el sentarse, ¿no? Consigue la sedestación. Entonces, todo es un proceso, pero esto incluye el todo. ¿Por qué? Porque va a, o necesita de lo que es los procesos internos madurativos neurológicos, necesita los procesos madurativos físicos para poder, y los factores socioemocionales para poder crecer. Entonces, estos factores conductuales, emocionales, sociales y físicos van a influir en la forma en que el niño, el estudiante, va a aprender o la persona va a aprender. Sobre todo, dentro del contexto escolar, es cómo estos van a relacionarse. ¿Ok? Entonces, el conocer este ciclo evolutivo nos va a permitir que nosotros podamos trabajar de manera correcta las conductas, ¿no? La clase anterior estábamos viendo un poquito de cómo es el desarrollo, de cómo trabajar conductas, ¿cierto? Dentro del aula. Entonces nos habíamos detenido allí a trabajar conductas y eso era ay, perdón. Ya, eso era necesario dentro del aula, ¿no? Para que nosotros podamos, creo que sí lo hemos visto, ¿cierto? Sí. Para que nosotros podamos corregir algunas conductas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este desarrollo evolutivo y cuáles son estos hitos de desarrollo que vamos a tener en cuenta. Bien, ahora, ay, no se ve mucho, espérenme, ya, por aquí, listo. Ahora sí se ve, ¿cierto? Muy bien. Ya todos nosotros conocemos que el desarrollo de la persona se conoce por etapas, ¿verdad? Por etapas se conoce. Entonces, esta primera etapa, que es entre el nacimiento y los 5 primeros años, le conocemos como la primera infancia. Aquí el niño tiene un rápido crecimiento neurológico y sobre todo psicomotor en esta etapa. Entonces, en esta etapa de la primera infancia es importante el trabajo sobre la estimulación, ¿ya? Porque aquí en esta etapa el niño va a adquirir
el lenguaje, por ejemplo, va a desarrollar el pensamiento, ¿ya? Es una etapa en la que va también el niño a desarrollar el apego, ¿no? La forma en cómo se vincula con las personas. Y esto implica la forma en cómo va a comportarse en el entorno, ¿listo? Y es una etapa en la que definitivamente el niño tiene una dependencia del adulto cuidador. Entonces, en esta primera etapa es importante que nosotros vayamos trabajando con ellos a través del cuerpo, a través de los sentidos, a través del juego. Es la única forma en que vamos a poder o vamos a lograr que el niño vaya desarrollándose, ¿ya? Entonces, aquí es importante el juego para que a través de esto el niño pueda ir desarrollando estas destrezas que son necesarias para su maduración, ¿ya? Que son necesarias para su maduración. Entonces, el pensamiento, por ejemplo, en esta etapa, es concreto, ¿ya? Es tal cual lo escucha, tal cual lo entiende. Aquí también podemos observar en estos, más que todos los 2 a 3 primeros años, un comportamiento muy egocéntrico, porque el niño interpreta el mundo desde su perspectiva, ¿no? De su propio entendimiento. Por eso es que le digo que el pensamiento es muy concreto. Entonces, aquí va a tener dificultades para que pueda entender la postura o punto de vista de otra persona, incluso de su adulto o los adultos cuidadores. Entonces, la regulación aquí emocional, ¿ya? Va a ser muy limitada. ¿Por qué? Porque el niño va a querer hacer lo que él quiere. Lo que él quiere, lo que demanda en ese momento. Y, lógicamente, si la indicación es contraria a lo que él desea, eso va a generar dificultades en él y su poco manejo emocional va a perjudicar. Aquí es donde aparecen los berrinches, ¿no? Los insoportables berrinches. Incluso, algunos dicen los terribles 2, ¿no? Estos terribles 2 años, ¿por qué? Porque el niño va como que desprendiéndose de la autonomía del adulto y empieza a explorar. Entonces, estos 2 años del pequeño, el niño ya tiene mayor autonomía en su desplazamiento. Camina, sube escaleras, corre, salta, ¿verdad? Incluso empieza la intención de trepar. Bueno, ya empieza a subir escaleras, así que tiene mayor autonomía para el desplazamiento. Y ligado a eso está la curiosidad de querer aprender, de todo llevar a la boca. Recuerden que el niño aprende a través de las sensaciones. Entonces, mientras más toque, mientras más explore, mientras más experimente, mejor va a ser la forma en cómo va a aprender acerca de la relación que tiene con el entorno o con el ambiente, ¿ya? Y esto, su curiosidad, su insaciabilidad de saber por qué, cómo y dónde las cosas funcionan y cómo funcionan y por qué son así, entonces hace que tenga este limitante cuando encuentra los límites con el adulto. Y esto, como les decía, la poca capacidad que tienen para ir manejando la parte emocional, el no como respuesta, la frustración cuando intenta hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que tenga estos desbordes, ¿ok? Que en realidad no son desbordes, son, digamos así que no sabe cómo manejar, no sabe cómo nombrar. Y allí es donde entra el adulto, ¿no? O los adultos, que son los modeladores, para que puedan ir enseñando, entrenando, regulando esto y, sobre todo, ayudándole a identificar esto que se siente raro, a ponerle un nombre, ¿ok? Dentro de la escuela, cuando ya nosotros entramos a la escuela, más o menos los peques entran a los 3 años, ¿no? Hay algunos que los llevan a los 2 como parte de estimulación. Entonces, todo esto es importante que lo conozcamos porque aquí hay que entender la curiosidad que tiene el niño. También hay que comprender que el niño no va a poder tener estos periodos de atención largos, ¿no? No la va a poder atender en estos periodos largos porque el niño no mantiene ni la quietud ni el enfoque. Entonces, por eso es que las actividades tienen que ser muy lúdicas, atractivas para él, para que este proceso de atención vaya incrementando, ¿ya? Vaya incrementando. Entonces,
Aquí, las implicancias educativas, como les decía, es todo basado en el juego, ¿ya? Las actividades deben ser breves, pequeñas, lúdicas, muy sensoriales, porque de eso va a aprender el pequeño. Y acá debemos mantener un clima o debemos mantener esta relación con el pequeño que sea muy segura, ¿ok? Cuando el niño en esta etapa encuentra en el adulto guía o en el adulto modelador o en el cuidador resistencias, gritos, poca afectividad, el niño empieza a crecer inseguro. Y espérenme un ratito. Aquí estoy, aquí estoy. Les voy a contar, voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Les voy a contar algo gracioso. Bueno, nosotros somos personas que también andamos haciendo nuestras cosas, ¿no? No solo enseñamos, también avanzamos en casa. Bueno, cuando se trabaja en casa, se trabaja doble, ¿cierto? Acabo de poner ropa a lavar y inatentamente no coloqué la manguera del desfogue de agua en el lavador, ¿no? Así que se botó todo el agua. Por eso corrí. Disculpen. Ah, sí, me pasa muy seguido. Bueno, no puedo decir que soy muy atenta, sí, soy inatenta. Creo que por eso me dediqué a eso. Sí, sí, pasa porque a veces uno las cosas las hace rápido, ¿no? Sobre todo a nosotras las mujeres nos ocurre muy seguido porque en breve espacio de tiempo queremos hacer muchas cosas, ¿no? Ya se limpiará solo cuando termine de dar la clase. Sí. Entonces me ocurre eso a mí, que en un espacio breve quiero avanzar a hacer varias cosas. En mi mente yo, mientras voy haciendo algo, voy avanzando otro, pero a veces se generan estas circunstancias. Así que, listo, vamos, volvemos a la clase. Sí, hay muchas cosas. Bueno, volvemos acá. Entonces, les estaba contando allá, que cuando el pequeño, ¿no? Cuando el pequeño va teniendo, no siente que el entorno es seguro, entonces toma cierta distancia. Y cuando el espacio no es seguro, ¿no? No se puede explorar y el niño necesita explorar. Para explorar necesita confianza. Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta, sobre todo en las escuelas, porque a veces nosotros caemos como adultos, con esta mirada adulta, entonces vamos a enseñar pensando que a quienes les enseñamos son adultos y olvidamos que a quienes les enseñamos están en formación. Entonces, tenemos que ir con esta mirada de el niño va a querer explorar. La curiosidad es la principal motivación que nosotros debemos procurar mantenerla, siempre mantenerla, porque con esto el pequeño a esta corta edad va a explorar, va a preguntar, va a intentar, pero si recibe un ambiente o está en un ambiente donde se le prohíben las cosas, donde el no es el pan de cada día, ¿no? Donde no cojas, no hagas, no esto, no te manches, no ensucies, ¿no? Entonces eso nos va a causarle dificultades. Justo en el curso de auxiliar de educación que también estamos dictando aquí en ITEC, les comentaba a las maestras, ¿no? A los participantes les decía, les puse un caso de un paciente, ¿no? Tiene 4 años, la mamá o los padres, los cuidadores hacen todo. Pongo un contexto, este pequeño es hijo esperado, deseado, anhelado, es una pareja bastante grande para haber tenido a su niño. Entonces, están como que excesivamente pendientes del pequeño, ¿no?
y esto está interrumpiendo el avance, la autonomía del pequeño. Entonces le dan todo peladito, no dejan que se manche, no le dejan coger tijeras, no que pinte, el pequeño ya no quiere coger crayones, témperas, ¿no? Entonces, esto genera una dificultad con el pequeño, el excesivo cuidado. Y le decía yo a los papás, no lo cuiden mucho, y se asustaban. No, sí, no lo cuiden mucho porque el exceso de amor no lo está dejando crecer. Entonces, acompañe, mire, juegue con él. Sé que se van a ensuciar. Si le da miedo que de repente por ahí se coma una pintura que es témpera y que le haga daño, entonces hay pinturas comestibles que pueden hacer, ¿no? Trabajar con masas comestibles, así sea menor el riesgo. O sea, hay otras opciones, pero no impidan el desarrollo del pequeño porque si no, definitivamente va a tener estas dificultades de lenguaje, estas dificultades de adaptaciones en la escuela. Entonces, es importante que nosotros como personal dentro de la escuela también entendamos un poco el contexto, ¿no? Entonces, la implicancia educativa está en que nosotros podamos comprender, explorar, identificar también, ¿no? No, yo no voy a pedir que me cuenten la historia o de repente el papá no me va a contar la historia con la intención de chismear. Yo lo tengo que ver con la intención de esto, cómo va a implicar el desarrollo educativo del niño, cómo va a interferir en su aprendizaje, ¿no? Entonces, niños de 4 años que no saben usar la tijera. Entonces, es importante que podamos empezar, por ejemplo, con el rasgado, el embolillado. Entonces, aquí se requiere que tengamos este espacio seguro, este espacio donde el niño pueda equivocarse sobre todo, ¿ya? Queremos que a veces a la primera lo hagan, pero están aprendiendo, están desarrollando esas destrezas importantes. Entonces, hay que observar también en este proceso estas señales que van a ser de alerta, ¿no? Yo cuando vi este caso digo, no, este niño, incluso la mamá lo había cambiado de la escuela porque llega al colegio como a mitad de año, porque le habían dicho que el niño tenía retraso en el desarrollo, ¿no? Entonces, no socializaba, no hacía actividades, dependía mucho de las personas, no comía solo, era muy selectivo con los alimentos. Entonces, en la escuela, la maestra me avisa, ¿no? Me dice que si hay algo que en este niño me está llamando mucho la atención, me hace mucho ruido, ¿puedes venir? Entonces, cuando mirábamos, le daba por ahí algunas cosas que eran de su interés, el niño mostraba interés, pero se rendía muy rápido, quería que hicieran las cosas por él. Entonces, ya en la plática con los padres descubrimos esto, ¿no? Que era muy asistido, entonces eso había impedido que el niño a los 4 años no haya desarrollado o obtenido competencias que le son necesarias. Entonces, para eso nos sirve esta información y para eso nos sirve el que nosotros podamos darle esta seguridad emocional, ¿ya? En la escuela, dentro. A veces con los papitos no podemos hacer mucho, hay otros que colaboran muchísimo, que apoyan, ¿no? Que nosotros les damos indicaciones y ellos apoyan, entonces perfecto con ellos. Pero con quien no, dentro del aula, nosotros tenemos que ser su lugar seguro. ¿Listo? Y motivar el aprendizaje, ¿ya? Motivar el aprendizaje. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa entre los 3 y 6 años? Aquí, por ejemplo, esto que hemos visto en lo anterior es en grosso modo lo que ocurre entre estos 5 primeros años en el que se va a procurar el desarrollo psicomotor del niño. Entonces, en estos 3 a 6 años, que ya más o menos es la etapa en la que se escolariza el infante, ¿ya? Porque al menos aquí en Perú, la educación inicial formal empieza con el inicial o básico inicial de 3 años, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años. Y cuando llega a los 6 años, entre 6 a 7, él pasa a la educación básica regular, a la primaria. Llega entre los 11, a veces 13, pasa a la educación básica regular nivel secundario. Entonces, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Así está dividida la educación en Perú. Si ustedes son de algún otro país, coméntenme, por favor, cómo se divide allá, qué nombres utilizan también para poder tenerlo de referencia, ¿sí? Así yo aprendo de ustedes. 3 años. Obligatorio, bueno, el 3 años, el inicio, pero sí las normas te piden el inicial de 4, inicial de 5, ¿ya? Que es la transición, 4 y 5.
Pero recuerden que ahora mayormente las escuelas tienden a hacer esto, como empiezan a los 3 años, 3 y 4 años es bastante lúdico, y el de 5 años, ¿ok? Por cierto, la norma indica que solamente se reciben en el año lectivo a niños que tengan la edad cumplida. Por ejemplo, si el niño, no, Juanito, cumple años el 1 de abril, no entra en inicial de 4 años, entraría en inicial de 3 años. ¿Por qué? Porque es la edad cumplida hasta el 31 de marzo. Ajá. Entonces, eso también impide un poquito, o sea, retrasa un poquito el desarrollo de los niños, ¿no? Yo decía, hubiera sido bacán en Perú que la educación, al menos en el inicial, sea por ciclos o por semestres, ¿no? Pero bueno, cambiar normas es difícil, así que los chicos cuando son nacidos en abril y en adelante sí pierden, digamos que así un añito, ya porque entran con un grupo anterior, o sea, anterior a la edad, ¿ya? Sí debe tener la edad cumplida al grado que va, de acuerdo a la norma, hasta la edad cumplida el 31 de marzo. En preescolares a los 5 en Venezuela. En Chile, la prebásica de 4 a 5, la enseñanza básica de 6 a 13 y media de 14 a 18. Ajá. En Chile es parecidísimo a Perú también, perfecto. Entonces, más o menos van por allí, ¿no? Sí, sí, entonces acaban a los 17. Antes, por ejemplo, yo creo que como hasta los 90 por allí, 90, 95, antes del 2000, se permitía, ¿no? Si en ese año tú cumplías los 5, por ejemplo, yo soy de septiembre, entonces yo estoy como que casi al tercio final del año, ¿no? Sería primero, segundo, tercer, 9, ¿no? Sería al tercer trimestre del año. Entonces, normal, me aceptaron, yo entré con 5 años a la primaria, ¿no? 5 años a primero de primaria. Pero ahora sí o sí tienes que tener los años cumplidos, ¿no? 6 cumpliditos. Entonces, estaría entre 6 cumpliendo los 7 al primer grado. Ahora es así. Iniciales a los 3. Sí, sé que en algunas escuelas, por ejemplo, entran a estimulación, ¿no? Entonces, 2 años, 3 años, que es el proceso de estimulación, 4 y 5 años, que ya es la básica, el inicial, ¿no? El inicial, pre-kinder también, o prebásica que le llaman en Chile. Qué bacán, entonces estamos ahí similares. Muy bien, en estos 3 a 6 años, que es la edad, digamos así, el inicial o la prebásica, ya el inicial. Entonces, aquí el desarrollo va a estar marcado ya porque el niño tiene mayor autonomía. El lenguaje explotó, es como que una mamá una vez utilizó una frase que me causó mucha gracia, mucha ternura. Dice, es como que le soltaron la lengua a mi bebé, ¿no? Así decía, se le soltó la lengua. Es que empiezan a hablar, no paran, las preguntas son incansables. Entonces, aquí empieza el desarrollo mayor, más expresivo del lenguaje. La curiosidad, ¿no? Los interminables y por qué. Ajá, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ahora ya no es tanto el ¿y por qué?, sino empieza, ¿por qué funciona así? ¿Por qué sale el sol? ¿No? Uno le está conversando y empiezan los porqués. Esa es la curiosidad, el deseo de saber más, que a veces a los adultos nos ponen en aprieto, ¿cierto? Entonces, aquí la curiosidad es constante, así que no se aburran de los porqués. Ustedes deben sentirse alegres, bendecidos cuando escuchan un porqué de un pequeño, porque está confiando en ustedes para que le expliquen cómo ven el mundo, cómo entienden el mundo. Y en esta etapa es importante esto de aquí, el inicio del control conductual. Entonces, si tú ves a un peque de 2 años haciendo un berrinche, pues está aprendiendo a regularse, ¿cierto? Recuerden, veíamos que entre los primeros años no hay mucho control emocional. Entonces, está aprendiendo, está regulando, está entendiendo cómo es que su conducta, por ejemplo, de enojo o su conducta de llanto, qué consecuencias atrae, ¿ya?
Aquí lo va aprendiendo. Y a partir de esta edad empieza a regularse. Hay dos digamos así, factores que regulan el control conductual. Uno es porque empieza o se fortalece el aprendizaje por observación y es porque se entienden las consecuencias, ¿no? Es por la asociación, estímulo, estímulo, consecuencia, respuesta, ¿ya? La parte cognitiva, entonces aparece el pensamiento simbólico. Aquí hay ciertas dificultades para para poder entender normas o comprender las normas abstractas, ¿ya? Y también el aprendizaje se realiza mediante experiencias concretas. ¿Qué más vemos aquí? En el desarrollo socioemocional, ¿ya? El niño va a buscar bastante la aprobación del adulto. Siempre quiere compartir, está mirando, ¿no? Lo que está mirando qué es lo que está haciendo, si es que está siendo validado o de repente si es que va midiendo si es que está haciéndolo bien o está haciéndolo mal, ¿ya? Entonces, en esta etapa es importante que el adulto, no es que la aprobación se la dé diciendo, sí, eso que haces es perfecto, bonito, mi campeón, no, sino más que todo la validación va por aquí en medir que si se le permite o no se le permite algo, si lo pone en riesgo o no lo pone en riesgo. Entonces, por aquí va a ir la validación del adulto. Y esto me trae a colación, me recuerda una experiencia de un estudio en Japón que se hizo en un inicial, ya habían identificado, bueno, el estudio lo que quería era demostrar si la validación del adulto inhibe conductas creativas en el niño, ¿ya? O sea, si la validación del adulto inhibe la creatividad en los infantes. El estudio lo que buscaba era que en un periodo de tiempo el adulto dejara de utilizar reforzadores sociales como el bien, qué bonito, campeón, lo hiciste perfecto, ay, qué hermoso te quedó. Y que la interacción cuando el niño presentaba alguno de sus trabajos, describiera lo que veía, ¿no? Por ejemplo, el niño dibujó algo en un papel según la indicación y lo pintó, no importa que esté por fuera del borde, ¿no? Entonces, el adulto no le va a decir, ay, no está tan bonito, pero lo hiciste bien. Eso no quería. Lo que debía hacer era explicar o describir, ¿ya? Esa es la palabra, describir lo que estaba observando. Entonces, por ejemplo, veo que has dibujado un perrito y ese perrito tiene una sonrisa bastante agradable o agradable, ¿no? Le has hecho con sus orejitas, con sus patitas, los detalles que has puesto en sus patitas. Entonces, describir lo que estás viendo, no juzgar, sino describir lo que observas. Veo que has utilizado distintos colores, han quedado muy bien armonizados, ¿no? Entonces, no hablas del trabajo específicamente. Entonces, esto había ayudado a que los niños en pocas semanas dejaran de sentir timidez, ¿no? Dejaran de sentir desconfianza y que empezaran a mostrar sus trabajos con mucha más apertura, ¿ok? Entonces, lo que se había demostrado era que cuando el adulto no es que valide diciendo está bien o está mal o sobreestimule socialmente el trabajo del niño, sino que el adulto ayuda a que el niño explore mejor la situación y entienda que va progresivo el avance, ¿no? El desarrollo de estas habilidades. Entonces, ha sido un estudio bien bonito, yo todavía lo estoy leyendo, pero una de las cosas que destacan dentro de los resultados es esto, el que encontraron que cuando el adulto no valida ya el trabajo del niño, sino que describe el trabajo del niño y puntúa algunas características, esto permite que el niño sea más seguro en cuanto a demostrar el trabajo y sobre todo que tenga mucho más curiosidad y explore mucho más el aula, en este caso, el ambiente. Y esto también disminuyó las comparaciones con los demás compañeritos, ¿no?
porque decía, ay, tu dibujo es feo, tu dibujo está así, tu dibujo está acá, ¿no? Entonces, eso evitó que también los niños juzgaran el trabajo de otros. Ha estado muy bueno. Yo se los comparto para que también le den una miradita, si es que les gusta analizar estas cositas, para que lo revisen. Pero está muy bueno el estudio. Bien, será cuestión de replicarlo. Muy bien, entonces aquí es importante que utilicemos mucho el juego, las canciones, juegos simbólicos. Ahora, estaba por preguntarles, ¿ustedes entienden a qué nos referimos o cuando yo digo pensamiento simbólico, a qué se refiere esta parte de aquí? Aleida, ¿qué no entendiste? ¿Cómo sería el reforzador positivo en niños de 3 años? Ah, en el estudio. Era, no es que, por ejemplo, a ver, por acá debo tener algo. Déjenme ver, por acá debo tener algunos dibujos. Imaginen que viene su pequeño y les muestra un dibujo. No tengo. Yo he guardado historias antiguas. Ya. Ya. Acá. Por ejemplo, ¿no? Miren esto. ¿Y se ve? El dibujo está torcido, de hecho. Miren. ¿Ok? Esta es toda la hoja y el dibujo apenas ocupa un espacio de la hoja, ¿no? Entonces, la consigna aquí era que la niña dibujara su familia y esa era la consigna. Y luego la niña empezó a dibujar de otra forma, miren. Ya no pintaba, sino dibujaba con palotes. Le gustó por ahí un colorcito que encontró que era de varios colores, ¿ok? No se ve el dibujo si es que el fondo no nos ayuda, pero vamos por acá. Allí. Espera, Rita. Ay, no sé cómo ponérselos. Creo que voy a empezar a escanear los dibujitos para mostrarse. Ahí. Allí se ve un poquitín, creo, ¿no? Ya está. Entonces, la niña tiene 5 años. Y si yo le digo, hoy tu dibujo debería estar mejor, ya tienes 5 años, tienes que dibujarlo mejor. O yo le digo, qué bonito tu dibujo. Así, nada más. Esos son reforzadores sociales, ¿ok? El estudio lo que indicaba era que no se usaran ese tipo de reforzadores y que empezáramos a describir el trabajo. Entonces, si yo empiezo a describir, le digo, por ejemplo, la niña pintó la ropa tal cual de las personas como habían ido con ella, ¿no? Su abuelita había llevado una chompita que era color celeste y marrón, celeste y marrón, y la pintó tal cual. Entonces decías, uy, pintaste y hiciste la ropa de la mamá, ¿no? Hiciste la ropa igual como ha venido vestida tu abuelita. Sí, porque esa es su chompa favorita de mi abuelita. Y yo he venido con mi vestido melón, por eso se había dibujado con el vestido melón y dice, mi papi siempre usa un traje azul cuando se va a su trabajo, entonces por eso le pinté azul y se pone acá una pañueleta que luego la usa acá para que en la moto no le caiga el polvo o el aire, algo así me contaba la pequeña, ¿no? Entonces, miren, si yo simplemente me dedico a decirle, qué bonito tu trabajo, no se habla, no se abre la exploración, no se abre la explicación de lo que ella ha querido expresar, ¿no? Porque nosotros lo podemos entender de alguna manera. Entonces, eso era lo que decía el estudio. Ahora, les explico a qué nos referimos cuando decimos el pensamiento simbólico. Ya leo por ahí que muchos de ustedes lo están escribiendo, ¿no? El pensamiento simbólico es justo esto, al utilizar símbolos, utilizar gestos, utilizar palabras, por ejemplo, para que ellos, o objetos, ¿no? Para que puedan representar ideas.
lo van a ver muchísimo en los dibujos. Ustedes miren con mayor detenimiento, ¿ya? Miren con mayor detenimiento cuando dibujan por ahí los objetos que van poniendo, cómo es que hacen, por ejemplo, los ojos, ¿no? Yo recuerdo que una niña hacía ojos de botones porque había visto Coraline. Entonces yo decía, ¿por qué hace botones? Y después de lo que contaba, ¿no? Me dice, este es Coraline. ¿Quién será Coraline, no? Ella tiene, con su otra mamá, tiene ojos de botones. Entonces, cuando la niña contaba la historia, yo decía, con su otra mamá, será la madrastra. Pero ya luego me contó la historia de quién era Coraline. Entonces, empiezan a utilizar este lenguaje simbólico, ¿ya? Para poder representar, ¿ya? Lo que están pensando, lo que están imaginando o cómo están interpretando lo que están evidenciando. ¿Listo? Entonces, ese es el pensamiento simbólico, el uso de símbolos, palabras, gestos, objetos, eso es lo que empieza a representar. ¿Y qué más? ¿Qué más de esta partecita no entienden el concepto? Creo que hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos por acá. Infancia intermedia. ¿Ya? En esta parte, entre los 6 y los 11 años, ya hemos visto, es la parte de la educación primaria, ¿cierto? De la educación primaria. Entonces, en esta etapa, el niño ya va a empezar a desarrollar habilidades cognitivas que estén mucho más estructuradas, ¿ya? Mucho más estructuradas. Entonces, estas habilidades cognitivas le van a permitir que, por ejemplo, aparezca ya el uso de las operaciones lógicas, es decir, que ya empiece a hacer restas, sumas, ¿ok? Resolver problemas, que no solo van a ser problemas de ejercicio, sino que situaciones de su cotidianidad, cosas reales que él va a poder resolver, ¿ok? También en esta etapa de operaciones concretas, ya, el desarrollo de estas habilidades que son mucho más estructuradas, ¿no? Él empieza a utilizar la lógica, ¿ok? Empieza a utilizar la lógica. Entonces, aquí el niño clasifica, por ejemplo, organiza situaciones o objetos por jerarquía, ¿no? Categoriza, clasifica, y esto es porque su capacidad ha ido incrementando. Al principio no tenía, entre los 3 y 4 años no tenía esta habilidad. A los 5 y a los 6 ya empieza a desarrollar la clasificación, por ejemplo, ¿no? También en esta etapa hay un entendimiento mayor de lo que es, por ejemplo, le decimos conceptos de conservación, ¿ya? Pero es como que entiende las cantidades o las masas de agua, por ejemplo, ¿no? De la masa del objeto. Tú le haces una pregunta, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de papas o 1 kilo de algodón? Y te van a decir, igual porque es 1 kilo, ¿no? Entonces como que van pensándole, van pensándole. ¿Qué más ocurre aquí? El aprendizaje se concentra muchísimo más en lo que es desarrollar habilidades de lectura, ya, de escritura, por ejemplo, de cálculo, el que resuelva problemas también, ya. Y en la parte socioemocional, aquí en esta parte socioemocional, ya el pequeño empieza o los niños empiezan a agruparse, ¿ok? En los grupos, el trabajo o la socialización, la vinculación con los niños, con los amiguitos, se hace mucho más fuerte, ¿ok? Y se hace más fuerte y en esta etapa el niño empieza a desarrollar también destrezas sociales, como por ejemplo la escucha, la empatía, la participación en equipo, para el juego libre, ¿no? La espera de turnos. Entonces, el lenguaje interpretativo, o sea, el cómo entendemos las cosas, también empieza a desarrollarse más, se va puliendo, ¿ya? Y hay algo importante en esta etapa. Miren, que es parte del crecimiento, que es
el que empieza a compararse, ¿ok? Aquí empieza la comparación social. Entonces, importante aquí que nosotros vayamos, como les decía, si utilizamos un poquito la experiencia que hicieron, lo que les contaba, ¿no? El de evitar la validación respecto o la, digamos así, el maquillar realmente cuando hace las cosas bien o mal y exageramos la validación, entonces creamos una falsa seguridad en el niño. Y vienen estos problemas cuando se comparan con otros y realmente se dan cuenta que hay otros mejores o buenos. Y el niño empieza a decrementar su autoestima, la conciencia o el valor que tiene de sí mismo, ¿no? O se da cuenta que otros niños hacen las cosas mucho más rápido que él. Entonces, aquí, por eso les decía, aparece la comparación social, ¿ya? Aparece la comparación social y es importante que nosotros les enseñemos, ¿no? Y vayamos fortaleciendo la autoestima, vayamos enseñándoles el trabajo cooperativo, digamos así, haciendo hincapié en lo que una persona puede hacer bien, las destrezas de uno y las destrezas de otro, para que esta comparación no disminuya su sentido de capacidad o la percepción de capacidad, sino más bien permita que ellos miren esto como si él puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces, la comparación social no es mala, es buena siempre que nosotros la orientemos a esta característica de mejora, ¿ya? De mejora. Entonces, es importante que en esta etapa nosotros cuidemos muy bien de cómo se ven esos comentarios de quién es mejor, quién es el más hábil, eso. Entonces, es reconocer también tus fortalezas y reconocer tus debilidades, pero entender cómo se dicen estas cosas, ¿ya? Sobre todo en los últimos, como en los 10 a 12 años por allí, entonces ahí es importante tomarlo muchísimo más en cuenta. No digo que antes no, pero es como que los niños un poco de 6 o 7 o 8 años se olvidan rápido, ¿ya? Pero ya llegan a los 9, 10, 11, ya eso no se olvida, ya va marcando más, ¿ya? Va marcando más. ¿Qué más debemos tener en cuenta aquí? A ver, dice, el desarrollo del pensamiento lógico concreto y la autoestima académica dependen de la interacción de pares y del reconocimiento del esfuerzo individual. Entonces, aquí el reconocer el esfuerzo no es, te esforzaste, bueno, la próxima te irá mejor. No, es valorar lo que está haciendo, ¿no? Un niño, por ejemplo, que de repente por allí suele andar medio flojito en los exámenes, ¿no? Y de repente como que le pone punche y mejora un par de puntitos, entonces eso es el reconocimiento. Entonces, esta vez te esforzaste, mira, trabajaste más, estudiaste, practicaste y hay una leve mejora. Entonces hay que seguir dándole mayor atención o hay que ponerle más punche, ¿no? Que puede ser una devolución para el niño. Entonces, la retroalimentación en esta etapa es súper importante. Pero recuerden, no exageren, tampoco destrocen. Tiene que ser una retroalimentación, un feedback positivo, constructivo, ¿ya? Yo utilizo, por ejemplo, la técnica del sándwich. ¿Qué digo? Cosas que el estudiante ya logró, cosas que necesita mejorar cosas que consiguió, que antes no tenía y ahora consiguió. Cosas que le faltan mejorar, ¿ya? Que ese es el trabajo y lo que ya consolidó. Entonces, esa es la técnica sándwich. Lo que ha conseguido, lo que falta trabajar y lo que ya consiguió, lo consolidado. ¿Listo? Entonces, eso es importante el de poder hacerlo. Sí, retroalimentación reflexiva. Hay algo, por ejemplo, que he visto en muchos docentes que lo hacen, ¿no? Le preguntan, por ejemplo, al estudiante, ¿no? Con la misma, saqué mala nota, y ya. Y he visto en varios la práctica, sobre todo en la primaria. ¿Va de acuerdo, ese resultado, va de acuerdo con tu esfuerzo? ¿No? Preguntan. Y dice, no, porque no estudié mucho. Ok, entonces, ¿qué falta hacer? Estudiar más, hacer mis tareas. Ok, entonces, tus resultados van a estar en relación a tu esfuerzo. Miren, y esta práctica, por ejemplo, lo noté en una maestra de 6º grado de primaria, lo noté en una maestra de 4º grado de primaria, que eran hermanas.
¿ya? Y luego se replicó con otras docentes, que igual cuesta un poco acostumbrarse a esto, pero que en vez de decirle, estudia más para que saques mejores notas, es decir, a ver, ¿qué está faltando hacer para que consigas lo que quieres? Entonces, no me centro en lo que no hiciste, sino me centro en lo que puedes hacer para conseguir, porque ya lo de atrás está ya, no se puede cambiar, ya no hay forma. Lo de adelante, vamos por ahí, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos por acá. ¿Qué pasa con el adolescente? Discúlpenme, por allí vi una manito levantada. Estaba tan entretenida explicándoles que no les di pase. Si quieren comentar algo, si gustas, quien levantó la manito puede levantarla para darle el pase. ¿Está bien? Si no, ya, igual, levanta la manito y yo voy a estar atenta. Muy bien. Vamos por acá. Adolescencia temprana, ¿ya? Adolescencia temprana. De 11 a 14 años. Vamos por aquí. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa? Es la etapa del dolo, ¿cierto? Adolece, duele. Entonces, esta etapa es bien marcada y es importante porque aquí se presentan cambios físicos, cambios sociales, cambios emocionales. Ustedes van a pasar de ver a un niño despierto, curioso, hablador, preguntón, a un mismo niño en etapa de la adolescencia, callado, de repente por ahí bromista, sarcástico, quizás tímido, ¿no? Quizás estas personas como que en grupos se portan de una manera, pero en personas que no son de su confianza, ¿no? En grupos muy cercanos, son muy tímidos, pero de otra forma son bastante extrovertidos, ¿no? Entonces van a ver un montón de personas. Incluso estos cambios también van, digamos, van reforzando el cómo se ve socialmente, ¿ya? Entonces, en esta etapa, el adolescente va a iniciar la pubertad y definitivamente va a experimentar muchas emociones, ¿no? La experiencia más cercana que se me ocurre ahora es, por ejemplo, con mi sobrino, tiene 13 años y en su foto de perfil había puesto un muchacho con capucha, la foto era muy, le decía yo, era muy tétrica, ¿no? Le decía, ¿te estás sintiendo como estás poniendo en la foto? Le preguntaba a mi sobrino. Y ya, les explico la palabra, era desesperanzadora. La foto proyectaba eso, desesperanza. Y recuerdo que él siempre me escribía y de pronto un tiempo dejó de escribirme, ¿no? Yo también con tantas cosas ya ni miraba su chat. Y un día de ocio miro así y veo esta foto, ¿no? Y lo primero que me hizo sentir fue esto, desesperanza. Le pregunto, le digo, ¿estás sintiendo como en la foto que has puesto? Y dijo, tía, me siento desolado, no sé qué hago aquí, no sé, estoy triste, pero cuando estoy feliz siento que no debería ser feliz y me pongo triste. Y cuando estoy triste digo, ¿por qué estoy triste si debería estar feliz? Entonces estaba en esta etapa. Recién estaba en los 12 años, o sea, estaba así en el proceso, ¿no? Entonces, estas emociones son muy intensas. Me decía, no, nadie me entiende. Por cierto, la adolescencia es muy distinta en varones que en mujeres, por si acaso. Se vive muy distinto, como que las etapas son fijas, ¿no? Algunas mamás le dicen etapa cuarto, no salen de su cuarto, no se quieren relacionar con nadie, etapa mugre, dicen, ¿no? Están en esta fase donde si no les dicen que se bañen o se hacen, no lo hacen. Entonces, se enfocan mucho están muy ensimismados en el pensamiento, de repente en juegos, en poco socializar, están muy invadidos por estas emociones intensas, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta esto. No es que el chico quiera pelear, es que está como que en la lucha entre ser y no ser, ¿ya? Y está en este conflicto y un tercero, pues, le rompe el esquema, ¿no? Entonces, esto hay que irlo conociendo.
hay una teoría que no sé si es un estado de confusión, son estados de conflictos. Le voy a explicar un poquito. Hay una teoría que es la teoría de Erickson, pueden tomar nota y la revisan en cuanto tengan tiempito. Erickson habla del desarrollo emocional, ¿ya? Del desarrollo psicosocial. Entonces, en esta etapa, Erickson nos habla de estos conflictos que suelen aparecer por etapas. Entonces, el conflicto, por ejemplo, te recuerdo ahorita, de la primera infancia es individualidad y no es independencia y dependencia, ¿no? Autonomía y dependencia. Entonces, son los conflictos que van apareciendo. En la adolescencia es importante conocer cómo se da este desarrollo. Esta teoría del desarrollo de Erickson marca mucho y explica muy bonito cuáles son estos conflictos que van apareciendo. El conflicto, digamos así, el conflicto que gane, es decir, supongamos, si es ser bueno, ser malo, ser estudioso o ser flojo, lo que gane es lo que prevalece, ¿no? Lo que prevalece, crisis del self, todos siempre andamos en crisis, siempre estamos en estos conflictos, por si acaso, ¿ya? Siempre estamos en el conflicto. Un ratito. Entonces, hay 8 etapas en las que habla Erickson. Entonces, en la adolescencia, el conflicto que va a aparecer, ahí tú has dicho confusión, ¿no? Ya me hizo recordar. Es confusión, definitivamente. El conflicto que aparece es la identidad y la confusión. Recuerden que en esta etapa es la crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy yo? Es el ya dejar de escuchar las otras voces e ir escuchando hacia sí mismo. De hecho, en esta etapa se desarrolla un concepto que es la moralidad. Entonces, la moralidad implica en lo que es bueno y lo que no lo es, en lo aceptable y lo que no es. Y aquí viene discernimiento, ¿no? Que es una capacidad cognitiva, el discernir. Lo moral tiene que ver con el discernimiento y también tiene que ver con cómo se va reforzando, el ambiente todo lo que ocurre y cómo vive con estas emociones. Entonces, aquí el conflicto es el sentido del yo, la identificación de quién eres, tu individualidad. ¿Quién eres sin tus papás? ¿Quién eres sin tus maestros? ¿Quién eres sin tus amigos? ¿Ya? Entonces, aquí aparece este conflicto en cuanto a la confusión de roles, ¿ya? Ahora, en las escuelas, no se asusten, ¿ok? No se asusten cuando se encuentren con adolescentes que de repente se sienten atraídos por personas de su mismo género, ¿ya? No se asusten cuando los chicos digan, no sé quién soy, no se asusten, están en pleno descubrir. Es una etapa, ¿ya? Es una etapa que a veces es más transitoria, la transición es mucho más fácil y en otras sí está muy marcada de estos altibajos, pero se sale de esa etapa. Son 9 años de adolescencia, ¿ya? Aquí les he puesto como adolescencia temprana, pero la adolescencia va desde los 11, según Papalia, desde los 11 hasta los 19 años. Entonces son 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 años casi, ¿no? 10 años, entonces es bien larga y va a estar marcada por bastantes conflictos y crisis, pero lo que prevalezca de esta crisis es lo que va a ir formando la identidad del adolescente, ¿ok? Entonces, nosotros debemos esforzarnos en acompañar estas crisis existenciales. Entonces, incluso en la adolescencia, tardía o media, hay muchas más crisis. Ya no es tanto de la identidad, sino es del futuro, es ¿qué voy a hacer? Ahora ya es por mí, o sea, todo corre por mí, va por mí. Las decisiones que tomo son marcadas, ¿no? Van a definir ciertas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta esos cambios para poder comprender lo que está pasando el adolescente. ¿Por qué? Porque emocionalmente va a buscar independencia. Y esta independencia es lo que a los adultos nos cuesta un poco soltar, porque
ya no acepta que les compres ropa, ya no va teniendo sus propios gustos e intereses, selecciona algunas cosas, gustos distintos, por ejemplo, por lo que consume, ¿no? Tú decías, antes veía dibujitos bonitos, ahora ve cosas raras, ¿no? Antes le gustaba este tipo de música, ahora ya pura metal, puras cosas así, o música triste. No, no, está así medio raro, mi niño. Es que en realidad es la fase, ¿ok? Entonces, todos estos cambios, nosotros dentro de la escuela vamos a tener que acompañarlas. Tenemos que ser cercanos, ¿ok? Tenemos que ser cercanos. Aunque el chico pareciera que no quiere que estén las personas allí, pero en realidad sí quieren. Es esta dualidad la que causa el conflicto. Entonces, le va a costar seguir normas, sí va a cuestionar mucho a las figuras de autoridad, pero esto es como para medir, ¿no? ¿Qué tanto puede hacer y qué tanto no? Recuerden que aquí hay una ruptura en cuanto al pensamiento, o sea, a la independencia tanto del pensamiento como la autonomía por completo, ¿no? Entonces, aquí sí, esta conducta desafiante, ¿no? Va a prevalecer de acuerdo a lo que nosotros vayamos orientando, guiando. Entonces, si de repente el entorno, los factores contextuales influyen en que ser desafiante es bueno, es lo que va a prevalecer. Pero si en este cuestionamiento de las normas y de las figuras de autoridad nosotros enseñamos, guiamos, conversamos, ¿no? Y él discierne en qué es lo adecuado para él, ¿ok? Entonces va a prevalecer realmente un comportamiento prosocial, ¿listo? Entonces aquí sí es un claro detalle el que el chico va a buscar pertenecer a un grupo. Entonces se va a adherir a grupos que tengan mayormente sus mismos gustos, ¿ya? Es importante que nosotros observemos estos cambios, por ejemplo, en el rendimiento académico. Promovamos espacios de participación, de expresión, estemos vigilantes de estas conductas desafiantes que les hablaba, ¿ok? Van a aparecer, o sea, el chico que no da problemas, no es que esté bien, por ahí también van cosas raras, o sea, el adolescente da problemas, tiene que dar problemas, porque es la única forma en que va a poner a prueba, va a aprender cómo resolver situaciones de la vida diaria. ¿Listo? Entonces, aquí importante tomar en cuenta estas conductas desafiantes. Aquí sí hay súper sensibilidad a la crítica, entonces, ni bueno ni malo. Recuerden, hablen validando. Entonces, ¿te gusta? ¿Te agrada el resultado? ¿Estás contento con el resultado? Sí, ok, bien, ¿estás contento con el resultado? Ya. Yo creo que podría dar más, pero si tú estás contento con el resultado, vamos, déjalo allí. En vez de decir, nada haces bien. Mira, te enseño tal cosa y no lo haces bien. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, claro, María Fernanda. Influye mucho, por eso la cohesión, el adherirse a un grupo que tenga mayor, que esté con el que tenga gustos, preferencias, ¿no? Cercanías, entonces es donde va a sentir va a crecer este sentido de pertenencia. Dice, ¿cómo o cuál es la función del maestro sombra en los estudiantes? No hay maestros sombras en los adolescentes, salvo que tenga alguna condición que requiere el acompañamiento. Por ejemplo, un niño con diagnóstico TEA puede que en la etapa escolar superior sí requiera un acompañamiento, ¿ya? Pero el maestro sombra no es que va a estar allí haciendo las cosas por él, por el chico, ¿no? Sino que acompaña, pero sí se esfuerza en darle la autonomía. Ahora, dependiendo también del grado en el ejemplo que les pongo de autismo, en el grado de autismo que tenga. Si es un chico que tiene TDAH, no le van a pedir acompañamiento. Si es un niño que tiene dificultades de aprendizaje o discapacidad intelectual, no le van a pedir acompañamiento. Mayormente en la secundaria vemos las figuras de los auxiliares, ¿no? De los auxiliares mayormente. Que son los que como que vigilan la disciplina, ¿no? O tutores, por ejemplo. Entonces, esta es la figura que se dibuja en la educación secundaria, ¿no?
Si me preguntan, ¿debería haber maestro sombra en la secundaria? No me he puesto a pensar así seriamente si debería, pero sí creo que deberíamos tener más acompañamiento a los chicos. Ahorita te explico qué es maestro sombra. Tiene distintas definiciones. Sí creo que debería haber más acompañamiento al chico en la parte socioemocional. ¿Ok? Aquí, en esta etapa, lo que prevalece es este despertar, este conflicto, ¿no? Este descubrir de quién soy. Entonces, aquí sí creo que prevalece esto, más el acompañamiento. Porque el chico eso es lo que necesita. O sea, no quiero tu presencia, pero sí quiero verte allí. O sea, quiero que estés allí, quiero que me banques. Esa es la palabra. ¿Ok? Quiero que me banques. El maestro sombra es un concepto de un docente que puede, o un acompañante, ¿ya? Que vigila, que atiende, que acompaña al niño, ¿no? Que tenga alguna dificultad o que requiera un acompañante porque tiene una necesidad educativa especial. Entonces, en niveles iniciales y primarios, mayormente estos maestros sombras o este acompañante, ¿ok? Lo que hace es trabaja individualmente con el niño, o sea, se adhiere al plan de trabajo en el aula, pero es el guía, es como el maestro privado del niño, ¿ya? Pero se adhiere a lo que el docente, que es el encargado del aula, va trabajando. Esto específicamente con estas características de niños que les digo, ¿no? Entonces, este maestro sombra solo va a intervenir cuando se necesita. O sea, no es que el niño necesita hacer una tarea y no la hace y el maestro la hace por él. No, no, no. Se adhiere. Cuando necesita el acompañamiento, está allí, pero cuando lo necesita, participa. Por ejemplo, yo en algún momento he sido maestra sombra, pero de nivel conductual. Entonces, yo estaba ahí incluso afuera del aula, ¿no? El chico participaba normal, yo afuera del aula, y cuando había un desborde emocional, intervenía. O sea, entonces, solo en ciertas situaciones intervienes. Es bastante discreto el trabajo. Solo que en algunas ya se ha tergiversado el concepto del maestro sombra, que lo que buscan es pues, que el maestro sombra se haga cargo del niño dentro del aula. Entonces, no es así. Es algo temporal, salvo excepciones cuando el niño sí tiene una condición o una necesidad educativa especial que sea mucho más perenne, ¿ok? Que sea perenne, que no sea transitoria, sino perenne. Eso es el maestro sombra. ¿Qué más por acá? Preguntan. Sí, no hay. Yo no he visto maestros sombras en secundaria. Como les digo, solo hay los tutores, los auxiliares, pero maestros sombras no he visto. Por ejemplo, en chicos que son TEA y que estudian en la secundaria, ¿no? Que son TEA grado 1, grado 2, entonces ellos continúan la educación en normal, en la básica regular, pero en otros tipos de grados sí van a escuelas especializadas, que es educación básica especial, ¿ya? Uh-huh. Para altas capacidades también, así como nosotros nos preparamos para dificultades en el aprendizaje o para límites, también hay que prepararnos para altas capacidades. Entonces, les cuento una experiencia, miren, de ahí les explico. El año antepasado trabajaba en la sierra y llega a consulta un chico que no hablaba mucho, ¿ya? Había tenido fuertes dolores de cabeza y en esos delirios por la fiebre y por el dolor de cabeza, el niño había estado como que hablando en lenguas, ¿no? Entonces, la médico me lo deriva diciéndome, Jessica, aquí hay algo raro, o sea, este chico está hablando en lenguas, la mamá dice que se le metió el demonio, pero yo te lo mando por si acaso, ¿no? Entonces, el chico llega, muy tranquilo, él, conversábamos y me di cuenta que este muchacho no pensaba como un adolescente de 16 años. Tenía una capacidad de expresarse muy elocuente. Incluso con él empezamos a filosofar. La mamá que acompañaba a la consulta, a mí me gusta mucho en zonas que son rurales, que los padres acompañen, ¿ok?
Y la mamá que acompañaba la consulta miraba así como que están hablando estos locos, ¿no? Y la mamá tejía y conversábamos mucho y filosofamos. Creo que a él había leído un libro que yo no lo había leído, había escuchado algo, pero le digo, mira, lo busco, lo leo algo y ¿te parece si vienes la siguiente vez y conversamos acerca de esto? Y empezamos a hablar de cosas más profundas. Cuando viene hasta la tercera sesión, en compañía de la mamá, le dice la mamá, te espero afuera, porque me aburro adentro, ¿no? Veníamos conversando un montón y le digo, Jesús, vamos a ponerle el nombre Jesús, ¿no? Le digo, Jesús, ¿te sientes raro con tu grupo de amigos? Y me dice, sí, no encajo. ¿Te han dicho que eres raro? Sí. ¿Te han dicho que tienes una creatividad, pero así, elevadísima? Sí. ¿Tú sabes quién escribió El Señor de los Anillos? Le decía yo, ¿no? Y me dice, no. ¿Tú sabes que era un marginado? No. Por su creatividad, por su pensamiento. Yo te ubico así. Sé que te sientes raro en tu grupo de amigos porque te aburren, porque no piensan como tú, porque de repente tu nivel intelectual es mucho más alto. Y definitivamente, era un chico de altas capacidades. Era un chico que hasta ese momento era el raro, ¿no? Pero después de conversar, completábamos el trabajo. A la cuarta sesión viene y me dice, yo ya entendí que soy distinto, pero no superior ni inferior. Soy raro, pero un raro, raro bueno. Y llega y me muestra sus dibujos, me muestra su trabajo que ha hecho, y le digo, es que el mundo necesita gente rara, así que no te sientas raro dentro de este mundo, o sea, siéntete diferente, siéntete con dones que otros no tienen, para que los explores, porque si te sigues creyendo esto de que eres raro, eres un bicho raro en este mundo de locos, entonces te vas a disminuir. Este niño tenía altas capacidades, estudiaba en un colegio rural, no estaban preparados para él, ¿no? Entonces le digo, y es más, anímate a postular para la universidad, porque no pensaba hacerlo por la economía de la familia. Y utiliza los programas que hay, los programas nacionales, Beca 18. Yo dejé de trabajar allí en el 2025, a mitad de año, y ya para este fin de año me contacta, me escribe y me dice, ingresé, voy a estudiar medicina, pero también he ingresado para psicología en la Nacional de Huánuco. ¿Y qué vas a estudiar? Si me da la vida, los dos, me dice, ¿no? Me dice, ingresé a Lima en medicina y a psicología en Huánuco. Entonces le digo, bueno, dale, lo que quieras hacer, vas a lograrlo, no te pienses en menos, ¿no? Entonces, voy con esta experiencia porque lo que dicen, ¿no? Ay, se me fue acá, de las altas capacidades. Cuando no estamos preparados o cuando no conocemos en realidad, no identificamos que los muchachos se pueden sentir raros o que no se cohesionan porque no se ven en el mismo nivel. A veces son mucho más, tienen mucho más destrezas, pero se ven disminuidos porque no están en la media, ¿no? No están en el promedio. Entonces, es importante mirarlo de distintas perspectivas. Siempre tomen en cuenta esto. Yo me voy por la parte socioemocional, ¿no? Estos niños que tienen o estos estudiantes que tienen altas capacidades, es importante que dentro de la forma ya curricular también se adecúen, ¿no? Se adapte el trabajo. Si ves que el chico avanza rápido, llega a la clase, ya conoce el tema, lo ves distraído, es bueno y es distraído, entonces no es porque no te quiere escuchar, es porque el tema ya no le estimula. Entonces, aquí no es solo el dar el más tarea, sino el que de repente la dificultad del tema se amplíe, ¿ya? Entonces, de repente, incluso este chiquito, yo lo recordaba porque me invitaron una vez a la exposición del día del logro y yo lo vi debatir. Sus demás compañeros debatían así, todos temerosos, miraban sus papeles, sus argumentos eran como muy flojos, pero este chico argumentaba muy bien, se había preparado. Si bien es cierto, ellos preparan sus argumentos y se los muestran para cómo exponerlo, pero este chico
sacaba cosas, o sea, sintetizaba muy bien, resumía muy bien y desde ahí me llamó la atención y después me lo encuentro en consultorio, ¿no? Entonces, yo le decía, yo te vi a ti una vez haciendo esto, sí, fui yo, ok, entonces sí eras tú. Desde allí me atrajo la forma en cómo ve las cosas, ¿no? Entonces, esto de mirar diferente, de entender que diferente no es malo, eso es lo primero que debemos hacer. Luego, no aumentas la tarea, sino la dificultad de la tarea. Incluso uno termina aprendiendo y reconoce, mira, yo ya no te puedo enseñar más porque hasta aquí llego, pero averigua lo de acá, ¿no? Lee esto, búscale literatura, acompaña el aprendizaje también. Entonces, eso es importante. ¿Qué más puedes trabajar con ellos? Proyectos de investigación, ¿no? Porque dan proyectos de investigación con ellos. Entonces, eso es bueno. El acompañamiento, como le dije, para mí como psicóloga, la prioridad es el acompañamiento socioemocional. Entonces, el hacer ver que no es un rarito, hacer entender a los padres que en realidad es un chico que da bastante, así que vale la pena esforzarnos para que logren, ¿no? Para que se logre. Y sí, el pedirles, el darles vallas altas para que ellos también vayan esforzándose y resolviendo, ¿no? Entonces, eso es aquí. A mí no me ha tocado trabajar mucho con chicos con altas capacidades, pero esa ha sido mi experiencia. Más trabajo con dificultades de aprendizaje, pero esa ha sido mi experiencia con este caso que trabajamos en consulta. De verdad que ha sido de mis mejores pacientes. Yo le decía, tú no vienes a dar, tú no vienes para que yo te ayude, tú vienes a ayudarme más bien, ¿no? Tenía otra forma de ver las cosas y da gusto hablar con esta gente, ¿no? Él iba a conversar, en realidad, no iba a terapia, iba a conversar. Y esto ayuda porque los chicos quieren ser escuchados, ¿ya? Quieren sentir esto de, hey, ¿estoy mal en este mundo? No, vamos, no estás ni bien ni mal, tienes que irlo descubriendo, de acuerdo a lo que tú quieras, a dónde vas a llegar, ¿no? Al objetivo, a lo que te perfilas. Entonces, eso es lo importante de ver, uy, nos ganó la hora, de la adolescencia, ¿ya? Recuerda, identificar cuáles son las características que está pasando, las conductas que presenta y el ofrecer ese acompañamiento. Carlos, levantaste la mano. Buen día, docente. Una consulta. Usted cuando habla de niños con altas capacidades, ¿también podría ser sobredotados o genios? Claro, esos son los de altas capacidades. Uh-huh. Ah, ya, ok. En la medición del coeficiente intelectual, tenemos un promedio que está entre 70 y 90, ¿ok? Más de 90, ya 90, 90 y 100, 110, 120 es dotación, alta dotación. ¿Listo? Debajo del 70 ya viene la incapacidad intelectual, ¿no? Leve, luego moderada, ¿no? Y así viene. Entonces, hay estas mediciones. La discapacidad intelectual no es que yo no soy bueno para estudiar o para aprender, sino que hay que descubrir en qué uno hace, ¿no? Normalmente a los chicos que tienen, por ejemplo, debajo del promedio, ¿ok? Están debajo del promedio, ellos tienden más a orientarse a actividades que son repetitivas, procesos repetitivos. Entonces, les va bien actividades muy operativas, ¿no? Les va bien siguiendo procedimientos, les va bien, por ejemplo, cuando ya van terminando la secundaria, perfilándose a tareas o a oficios, albañilería, cocina, ¿no? ¿Qué otras actividades? Pintura, estas actividades que son más artísticas incluso. No digo que el artista no tenga capacidad intelectual, sino que como son trabajos repetitivos y en la repetición, en la práctica está el aprendizaje, les va muy bien con esto, ¿no? Entonces, yo siempre que me ha tocado trabajar con chicos y con familias que descubren que sus hijos tienen discapacidad intelectual leve o moderada, es como que se les viene el mundo abajo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Les digo, miren, por aquí en esta vida debemos andar muchos que somos así, que de repente no somos buenos para el estudio, pero somos buenos haciendo otras cosas. Cocinamos rico, hacen buenos postres, son buenos cuidadores, son agricultores, ¿no?
Incluso hay personas que son cuidadoras, o sea, son amorosas. Las mujeres pueden dedicarse al cuidado, a la asistencia de adultos mayores o de niños. Entonces, eso es lo importante, de que nosotros en esta etapa vayamos orientando. A ver, espérate. Que nosotros me estaban escribiendo. Ya, que nosotros vayamos identificando estas cosas, ¿no? ¿En qué eres bueno? ¿A qué te gusta, qué te gustaría ir? Hay un problema que ahorita de repente no se está viendo, pero de aquí a unos años lo vamos a notar. Es que hay muchos profesionales y hay menos personas que se dedican a los oficios o a carreras técnicas. La carrera técnica te da el expertise, es la práctica, ¿ok? El técnico no significa que sea menos que un profesional o que un ingeniero, pongámoslo así, sino que da en el clavo, va al punto. El expertise que te da la carrera profesional o la universitaria es las teorías, las técnicas, el análisis mucho más pulido, ¿no? Pero hay chicos que de repente por la economía estudian lo técnico y se van luego perfeccionando, ¿no? O por capacidad cognitiva, capacidad intelectual, desarrollo, competencia, se van por lo técnico. Y cuando encuentran su parcelita de poder, nadie los para, ¿no? Algunos son buenos comerciantes. Ok, dedícate a eso. Yo tenía una chica, por ejemplo, una pacientita que trabajaba con ella, que tenía discapacidad intelectual, había abandonado la escuela porque le hacía bullying y la niña había llegado solo hasta primero de secundaria. Era muy tranquila, muy amorosa. Estuvimos casi todo el año que trabajé en la sierra, estuvimos todo el año trabajando con ella. Veíamos oportunidades de negocio que le gustaba y al final puso, su mamá entendió lo que pasaba y dijo, voy a hacer que ponga un negocito, ¿ya? Un negocio, pero ella dice negocito, bueno. La niña, su mamá le compró gallinas, empezó a poner huevos. Esos huevitos al principio decía, ¿los vendo o mejor los crío? Los hizo que criaran, ya hizo su mini granjita y de esos pollitos crecieron y tenía más gallinitas y al final se hizo de 20 gallinitas y como en el campo se crían en el pasto, en el campo, pues, ¿no? Se crían así felices, empezaba a tener huevitos y yo le decía, mira, véndelos como huevitos felices, ¿no? Como gallinas felices, huevos naturales, ¿no? No huevos de granja. Entonces empezó así su negocio y antes de venirme, en la última sesión, cuando fue a despedirse, me dice, mire que ya tengo así de plata, me decía la cantidad, ¿no? Y ahorita ya estoy pensando en comprar gallos, ya voy a vender pollitos, o sea, ya no solo vende huevos, ya la gallina cuando ya llega a su edad, ya la sacrifica. Entonces, ven cómo es que es cuestión de abrirles, ¿ok? A los 22 años se presenta una adolescente tardía, no. A los 22 años ya está en la juventud, lo que sí madurativamente, digamos así, emocionalmente puede tener conductas infantiles o de adolescentes, sí, pero tiene que ver más con el desarrollo emocional, ¿ok? Por ahí me decía, debajo de los 70, la clasificación del coeficiente intelectual ya es, 70 es bajito, límite. ¿Ok? De 70 a 90 mayormente nosotros lo vamos a encontrar en la escuela. 70 es el límite. Menos de 70 no te lo aceptan en la educación básica regular. ¿Ok? 70 es capacidad intelectual baja, moderada. ¿Ok? Ya me confundí. 70, sí, es el límite. ¿Ok? Es el límite. Ahora, ¿hasta dónde está el promedio? Hasta 90, 100 por ahí. El 90, 100 está en promedio normal, ¿ok? 80, 90 sí está en promedio bajo. De 80 a 70 está en muy bajo, ya está en el límite. Si tiene 69 ya se considera discapacidad intelectual. De 69 para abajo, discapacidad intelectual. ¿Listo? Ahora, en
el margen de, para considerar altas capacidades, si lo normal es hasta 100, 110 por allí, entonces sería 120, ¿no? El superior. Superior y ya el altas capacidades o superdotación ya más de 130. Señorita, buenos días, una Hola, consulta. Vivi. Mire, yo tengo a mi niño con TEA, él tiene 18 años. Hace poco tuve cita con la psicóloga porque el psiquiatra infanto me deriva de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo me acerqué, ella me dijo que para qué iba. Entonces yo le dije, de repente el doctor me ha mandado para una evaluación. Me dijo, ¿pero para qué? Entonces yo le dije, bueno, para que le evalúe su coeficiente intelectual y todo eso. Entonces me dijo, pero usted, ¿a qué le han dicho cuando ha venido antes? Entonces yo le dije, bueno, a mí me dijeron que, bueno, él en ese tiempo tenía como 12, 13 años que tuvo esa cita donde le hicieron una evaluación y me dijeron que era como un niño de 6 a 7 años en su edad mental. Pero, bueno, le digo, me supongo que ahora será como un niño, bueno, de 9 a 10 años, ¿no? Entonces yo pensando, porque hasta ahí no tenía el conocimiento y no sabía, entonces yo pensé que conforme iba creciendo su cerebrito, ¿no? Iba a ir madurando. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, eso no tiene cura, me dijo. ¿Tú sabes que eso no tiene cura? Y yo le dije, disculpe, le dije, eso no tiene cura, me dijo, tu niño es como un niño de 6 a 7 años y así va a quedar. Entonces yo le dije, disculpe, pero a mí eso no me habían hablado, comentado o dicho cuando yo he tenido citas constantemente. Recién usted me está diciendo, pero tampoco de la manera de que ella me lo dijo, me pareció correcta, ¿no? Porque yo creo que debió, o sea, tampoco, no decir señora, ¿no? Pero la forma tampoco de hacerlo tan crudamente, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, supe que bueno, mi hijo iba a seguir con esa edad mental. Bueno, yo quisiera que usted de repente me aclarara esa duda, si es realmente así, porque yo realmente cuando ya me dijo, yo salí mal del hospital, porque obviamente le comenté a mi esposa, le dije, ni tanto me dolió cuando me dijeron que mi niño tenía TEA desde los 2 años, como a la forma que me lo dijo la doctora. Entonces me gustaría, disculpe, si usted me pudiera aclarar ese punto, ¿no? Sí. A ver, el concepto de edad mental, hay algunos profesionales que lo siguen usando. En realidad es un término que genera controversias. No hay una edad mental y una edad física. Para mí, dentro de mi formación, yo no lo uso. O sea, cuando me dice edad mental, pues estás hablando de que la persona es retrasada. Y no es así. ¿Listo? Lo que sí, lo que sí hay que entender es que la maduración física tiene que ir con la maduración intelectual y emocional. Entonces, cuando tienes una dificultad, por ejemplo, en este caso que tu niño tiene un diagnóstico de espectro autista, que imagino que debe estar en grado 4, o sea, que requiere mucho acompañamiento, ¿ok? Entonces, eso debe estar asociado, porque el TEA no significa que va a tener discapacidad intelectual. Puede estar asociado o puede tener concomitantes, le dicen, ¿no? Concomitantes. Entonces, puede ser que tu niño sí tenga una discapacidad intelectual. Entonces, tú me dices, me lo derivaron a que le hagan esta medición del coeficiente intelectual para identificar cuáles son, digamos así, las competencias que requiere trabajar. Entonces, la evaluación del coeficiente intelectual no se hace netamente para ver cuál es su puntaje, sino que el propósito de esta evaluación es identificar qué competencia, ¿ok? ¿Qué competencia es en la que hay que trabajar? Por ejemplo, imagino si tu niño es de TEA de grado 4, no me lo has dicho, pero lo estoy suponiendo. Entonces, tiene dificultades en el lenguaje, tiene dificultades para establecer rutinas, no hay mucha autonomía. Entonces, si tú ves que tiene esas características, entonces sí hay un retraso en el desarrollo. Entonces hay que identificar que
Si no habla, entonces tiene una dificultad en su comprensión verbal, ¿no? Entonces, tanto es para el vocabulario que necesita para entender como para hablar. ¿Qué más, por ejemplo, puede tener dificultades, ¿no? En la velocidad de procesamiento, perdón, o en la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo es esta capacidad de mantener información momentánea, ¿no? Que puede ser visual, puede ser auditiva, que de repente le cuesta más hacer ciertas actividades, ¿no? En su memoria de trabajo porque pierde rápido la capacidad de registrar información. Y esto está amarradito con la velocidad de procesamiento. Entonces, las tareas que sean, que de repente el niño, las tareas repetitivas las hace bien, pero las tareas que son más intuitivas, digamos así, no las hace, ¿no? Entonces, en la velocidad de procesamiento, eso es lo que mide, ¿no? Tareas cognitivas simples, que sean repetitivas, y hay que identificar en qué área está teniendo esta dificultad. Esa es la medición. Ahora, ¿qué haces con el resultado? Ya me lo evaluaron, ya me dijeron que mi niñito, por ejemplo, tiene discapacidad intelectual o está fronterizo, ¿no? Está ahí 70, 70 y 70 o uno más o menos, entonces puede estar en discapacidad intelectual. Ya, ¿y qué hago con eso? Una vez que tú tienes las dificultades, el área o la competencia en la que tiene dificultad, viene el trabajo, ¿ya? Hay que entender que no es que lo vas a convertir en un erudito. Lo importante es que en este tipo de diagnósticos se busque que el niño pueda tener autonomía, ¿ok? Autonomía, eso es lo que se busca. Que el niño que tenga estas dificultades pueda desarrollar conducta prosocial. ¿A qué me refiero con esto? Que el niño pueda salir a la tienda a comprar algo, pueda regresar a casa, se aprenda una dirección, sepa dar razones de algunas cosas, puede explicar si es que fue maltratado o bien tratado. Entonces, hay cosas que nosotros debemos procurar enseñar en esta situación. ¿Ok? Ya como que el que desarrolla inteligencia pasa a segundo plano y lo que buscas tú es que este pequeño vaya pues siendo autónomo, o sea, que se valga por sí mismo. ¿Listo? No puedo hablar del especialista o la colega que te dijo eso, sería poco profesional. Lamento que hayas tenido esa experiencia. Hay algo que pasa con las personas que nos dedicamos o que se dedican mucho a la salud y es muy constante, es que está tan normalizado para ellos que pierden un poquito de sensibilidad. Y yo creo que a este profesional le pasó eso. Mucha carga, muy pérdida de la sensibilidad humana sobre todo, ¿no? Pero no te quedes con eso. No te quedes con esa experiencia. Si de repente en entidades públicas no has tenido buena experiencia, búscate una entidad privada para que puedas hacer la evaluación de tu pequeño. Es importante que identifiquen cuáles son las áreas en las que se requiere trabajar. Te va a costar, es bastante acompañamiento, bastante trabajo detrás de bambalinas. No es que nos falte capacitación, es pérdida de la sensibilización y la carga. O sea, ustedes no se imaginan, por ejemplo, en mi práctica privada yo concedo 1 hora en mis terapias. En la práctica clínica pública te dicen 20 minutos y tienes que llenarte así de pacientes. Oye, espera, yo no puedo trabajar 20 minutos. 40 minutos, no estás loco. Yo quiero mi hora completa. 50 minutos de trabajo con el paciente y 10 minutos de devolución con el familiar si es que viene acompañado. No se puede menos. Entonces, hay mucha exigencia y tuvieras las colas. Imagino que a la señora le debe haber costado tiempo el esperar la cita para tener ese resultado. Eso es lo que más frustra, ¿no? Entonces, hay muchos factores que involucran. No quiero justificarlo, pero quiero que entiendan qué viene detrás de ser personal asistencial, ¿ya? Hay mucha carga, hay mucho trabajo, y perdemos sensibilidad, ¿ok? Ahora, ahora, es importante eso, el que puedas hacer la evaluación, búscate un neuropediatra o un neuropsicólogo
para que te pueda hacer la evaluación de tu niño y con eso tengas más luces de qué puedes hacer. Y lo más importante, no te centres en la discapacidad, ¿ok? La discapacidad la ponemos nosotros, es mental. Es lo que tienes y con eso que tienes, ¿qué puedes lograr? ¿Ok? Sé que es duro, pero es un poco, la discapacidad está aquí, el no poder está aquí realmente. Entonces, es lo que te tocó trabajar, es lo que te tocó vivir, todos los pequeños nos llegan por algo, así que vamos a aprender por eso. Te va a costar dinero, tiempo, esfuerzo, pero ahí va a estar tu lucha, ¿no? El que logres hacer que tu niño se vuelva autónomo. Hay muchas experiencias de familias que trabajan que tienen niños que están dentro del espectro autista y definitivamente se unen a comunidades. Busca eso, busca grupos de ayuda, únete a comunidades que también tengan la misma situación o experiencia que tú respecto a criar o cuidar un niño TEA para que te puedan orientar y no te sientas sola en esto. ¿Okay? No es tarea fácil, pero tienes que hacer, como dice el dicho, ¿no? Si la vida te da de limones, pues haz limonada. Si la vida te da naranjas, haz naranjada. Si la vida no te da azúcar, tómala simple, pero vamos, busca las oportunidades. ¿Listo? Muy bien. Oye, se nos pasó el tiempo. Qué bonita clase hemos tenido. Sí, realmente. Está bonita la clase. Se nos pasó el tiempo así, pero rapidísimo, volando. Vamos a darnos unos minutitos más, un par de minutitos, ya que empezamos tardecito también, y para comentar y cerramos la clase de hoy. ¿Listo? Este es Stefferson. Levantaste la manito. Abre tu micrófono. ¿Quieres opinar? Ya, no se preocupe. Ahorita que terminemos la clase les explico, ¿ya? Sí, porque ya nos toca el examen. Después de esta sesión nos toca el examen. Quiero ver si el coordinador se unió y si no, yo les voy explicando. ¿Ya? Más bien, ahí está. Manitos levantadas. Ya te bajo la manito, Stefferson. Sandra, ¿querías opinar algo? Abre tu micrófono. Sí, buenas. Yo quería saber, no opinar, sino más bien hacer una pregunta, porque yo soy profesora de biología y realmente trabajo en secundaria. Realmente tengo 10 cursos y lo que siempre me preocupa es que, bueno, obviamente uno tiene que cumplir con dar la cátedra, por supuesto, pero a la vez también te piden que tú tienes que tomar en consideración a aquellos jóvenes que de repente tienen una discapacidad con respecto a otros. Entonces, imagínate, tú ves 5 cursos diariamente, porque en la jornada de trabajo entra uno, sale el otro, y a veces es difícil llegar a todos y sobre todo tratar de que todos comprendan ese contenido al mismo tiempo. Sí. Y que también, no solamente que comprendan el contenido, sino tratar de entender a los muchachos y escucharlos o ayudarlos. Eso es lo complicado en secundaria. ¿Cómo hacer para poder ser un poquito psicólogo, un poquito profesor, un poquito, o sea, es la parte más complicada. Yo tengo 20 y pico de años dando clases, ya estoy por jubilarme, pero yo veo que cada día llegan más jóvenes con diferentes dificultades, por llamarlo de alguna manera. Sí. Mira. Entonces, es cómo hacer para ayudarlos a todos sin dejar de dar la cátedra, pero también sin abandonar a los que no tienen ninguna, pues, porque Sí, es difícil. Te entiendo, Sandra, y es que es así, el educar, que no solamente lo hacemos en la escuela, en la casa educamos, criamos, en la escuela educamos y criamos. Es una tarea agotadora, es una tarea que no a todos llega
al 100% que nosotros la brindamos, ¿no? Y no todos la aprovechan. Así que lo hacemos de verdad, definitivamente lo hacemos porque nacimos para esto, nos apasiona. Ahora, ¿qué hacer en este caso? Sí sé que la exigencia es que cumplamos el plan, que cumplamos la currícula, que lleguemos a tiempo con los temas y a veces nos toca correr, pero creo que nos ha pasado una vez aquí en las clases, ¿no? Que yo venía con mi clase dispuesta a enseñarles y la clase se extendió por consultas, por cosas y no se logró. Y es que a veces hay que darle prioridad a esas cosas que son importantes. No digo que dictar la clase no lo sea, sino que hay cosas que se van prestando en el día a día que tienes que mirarlas. No hay una estrategia adecuada, siempre van a haber algo malo, algo bueno, pero cada uno va buscando. Si tus chicos responden, lo que puedes hacer es dentro de tu hora, de tu cátedra, dentro de tu trabajo, puedes prestar espacios para hacer como una dinámica integradora. Otro día puedes hacer un tipo conversatorio. Otro día puedes hacer, por ejemplo, yo recuerdo que una maestra hacía como, ponía un cartel y decía, abrazos gratis, no pregunto. Si quieres llorar, no pregunto, ¿no? Entonces, estos espacios que son chiquititos, que a veces pareciera que no tuvieran impacto, en realidad en el adolescente calan bastante, porque recuerden, estos chicos, aunque puede ser que en su casa no tengan problemas, pero estos chicos sienten tan intenso todo que cualquier dificultad o cualquier problemita lo hacen grande. Y no es que sean chinchosos, ¿no? Que sean exagerados, sino que es la forma en cómo lo están viviendo porque están aprendiendo a sentir, a regular, están, como les decía yo, se están divorciando del pensamiento de los padres y del cuidado de los padres. Pero también tenemos el otro extremo, de chicos que están en un estado, están creciendo de manera en abandono, en negligentes. Los padres están allí, trabajan, les dan las cosas, pero no están allí en lo que realmente se quiere, que es en la presencia, en la conexión, en lo emocional. Entonces, estos espacios dentro del aula ayudan. No es algo que nos pidan hacer, pero es algo que la misma humanidad, la misma cotidianidad, el mismo trabajo diario con estos muchachos exige que lo hagamos. Y creo que cuando nos damos estos pequeños minutos o estos espacios, como que conectas más con las personas. Y esa es la clave. En la educación, esa es la clave, la conexión que puedes llegar a tener. Porque cuando conectas con tu estudiante, puedes estimular el compromiso. Y si el estudiante está comprometido, le pone más punche, le pone más ganas al hacer las cosas. Entonces, eso es lo importante. Si nosotros necesitamos dentro del aula tener ser un poquito psicóloga, como dices, ¿no? Ser un poquito docente, ser un poquito mamá. O sea, hay varios roles que buscamos, pero lo importante es prestarle atención a cuando se da, en el momento, ¿ya? Y ser bastante respetuosa, y ser bastante respetuosos. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Elsie, perdóname, ya nos hemos pasado un montón de tiempo y tengo que dejarles también espacio para que puedan a ver lo del examen. No quiero que se me escapen y no den su examen o digan, señores, salimos mal porque Jessica no nos dejó que nos explique. Así que vamos a quedarnos aquí. La siguiente sesión que nos toque el lunes, vamos a tomarnos un espacio así. Espero que en la clase también se nos preste para poder, ¿dónde, Eli? Dejaste la pregunta. Se nos preste también, ya, Elsie. Sí quería respondértela, pero ya se nos pasó el tiempo. Les prometo, la siguiente sesión lo platicamos. Me vuelves a hacer la misma pregunta para poder explicar. ¿Vale, Elsie? Estoy media viejita y me olvido de las cosas a veces. Perfecto. Entonces, les dejo en compañía de Arnold, nuestro coordinador, para que nos pueda dar los alcances del examen. No se desconecten, por favor. ¿Listo?